C7 Transparencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarles en este martes. Esto es C7 Transparencia. Un saludo a quienes nos siguen a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, en televisión, en radio y también en la página web. Esta mañana, por supuesto, estaremos platicando del avance en el tema de la transparencia en el estado de Jalisco y en particular en este primer bloque de evaluaciones. Hay resultados importantes del Poder Judicial y también de algunos organismos del Poder Ejecutivo. La invitación a que se quede con nosotros. ¿Cómo estás, Vicente Viveros? Muy buenos días. Y hace mucho que no te veíamos por aquí. Mayra, desde el año pasado. Desde el año pasado. Tardecito, pero que sea el mejor 2015. Y con todo el gusto de estar aquí como cada martes, el Instituto de Transparencia y C7 en estos temas que nos interesan. Espero a todos. Así es, y como todo el año hay evaluaciones por parte del ITEI para saber cómo vamos, cómo van los sujetos obligados, y en esta primera parte del programa de eso estaremos platicando. Tenemos invitados. Sí, cómo no, nos acompaña el doctor Alfonso Hernández, quien es el director de evaluación del Instituto de Transparencia. El ITEI el año pasado aprobó evaluar a 109 sujetos obligados. Y estas evaluaciones que se dieron a conocer el día de ayer en rueda de prensa son las últimas que se aplicaron en el año 2014. Las aprobó el Consejo en su última sesión del año pasado y ayer se dieron a conocer, y ese es el motivo por el cual el doctor Alfonso nos acompaña el día de hoy. Doctor Alfonso, si nos quisieras comentar cuáles son, a quiénes se evaluaron y cuáles son los generales de estos resultados. Sí, bueno, primero, buenos días a todos ustedes, gracias por la invitación. En efecto, el día de ayer se dio una rueda de prensa en donde se dieron a conocer los resultados de 35 sujetos obligados que habían sido evaluados a finales del año pasado, del 11 de noviembre al día 16 de diciembre. Como se ha comentado, fue el último bloque de 35 de los 109 sujetos obligados que previamente había aprobado el ITEI. El resultado es que evaluamos 21 de estos 35, 21 fueron organismos públicos descentralizados pertenecientes al ramo de cultura, de seguridad, de vialidad. Y bueno, vale la pena señalar que de estos organismos descentralizados, el promedio general de todos fue de una transparencia o de una calificación, de un porcentaje de cumplimiento en torno al 93%, que cuando ya lo desagregamos, por ejemplo, vale la pena señalar que en el sector cultura está justamente el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, está el Patronato de Fiestas de Octubre y está el Instituto Cultural Cabañas, y bueno, esta empresa con orgullo debe decir que de estos tres OPDs pertenecientes a cultura, pues fue el más alto en materia de cumplimiento, con un 98,01, mientras que el Patronato Fiestas de Octubre fue de 97 y el Instituto Cultural Cabañas de 96. Que eso nos pone muy contentos aquí en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, esta calificación de 98, después de algunos resultados que tuvimos nada favorables, Vicente. Así es, ha venido mejorando el esquema de transparencia en el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y en general de la inmensa mayoría de los sujetos obligados. La verdad es que si bien el óptimo tendrá que ser de todos, incluido el propio ITEI, aspirar al 100, la verdad es que hemos visto un avance en cuanto a la publicación de la información de todos los sujetos obligados. ¿Qué más se nos puede comentar en este tenor, Alfonso? ¿De quién más se evaluó? Bueno, en términos, por ejemplo, del Poder Judicial de la Federación, vale la pena, del Estado, perdón, vale la pena señalar que el promedio de las dependencias que pertenecen a este poder fue del 85,91, en donde el Instituto de Justicia Alternativa, que hace un momento estuvieron en este canal, tuvieron un cumplimiento de un 92,82 y se convirtió en la dependencia del Poder Judicial con la calificación más alta, mientras que el Consejo de la Judicatura tuvo una calificación, el más bajo de este grupo, de 78,79. Digo, en materia de transparencia, ningún sujeto obligado debe de descuidar sus obligaciones, toda vez que la ley obliga a que la actualización pues debe de ser cada mes. En general, ¿cómo le fue al Poder Judicial referencias a otras calificaciones, otros periodos? Como lo comentó el consejero Vicente Viveros, todos en general, los 109 sujetos obligados que se evaluaron,
todos en general tuvieron un avance de un 30 o si no es un 40%. Por ejemplo, en el caso del sistema de radio y televisión, la evaluación anterior tuvieron un 46, 47. Se reprobó. Prácticamente, mientras que ahora traen un 98. En relación con el Poder Judicial, no recuerdo ahora la calificación anterior, pero lo que sí cabe mencionar es que todos, en su mayoría, en promedio, aumentaron entre 20, 30, 40 y hasta 50 puntos, como fue el caso de esta empresa. Ahorita escuchamos estos porcentajes, estas calificaciones, y el auditorio se preguntará, ¿y cómo lo sacan? ¿Qué califican? ¿En qué se fijan? Claro, es muy interesante esta pregunta porque la Ley de Transparencia contiene, en uno de sus artículos, el artículo 8, contiene una serie de obligaciones que son común a todos los sujetos obligados. Después de este artículo hay artículos particulares para algunos sujetos obligados, unas obligaciones particulares para el Poder Judicial, unas obligaciones particulares para la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, obligaciones particulares para el Instituto Electoral y así, el Instituto Electoral de Participación Ciudadana y así sucesivamente, ¿no? El tema es que cuando ya tienes tú una batería de obligaciones para los sujetos obligados, la ley exige que tenemos que evaluar 4 rasgos. Publicidad, ¿qué se publica y cuánto se publica? Accesibilidad, ¿eso que se publica es accesible para el ciudadano? Vigente, la información ahí concentrada en la sección de transparencia es vigente, está al día de hoy, se actualizó al mes pasado. Y cuarto, ¿esa información publicada está completa? Y para cada una de las obligaciones contiene una serie de requerimientos, de suerte que una obligación te genera posiblemente 5 o 6 variables. Y cada una de esas variables hay que verificar que cumple con estos 4 rasgos generales. Bien, nos queda un minutito. Nos queda un minutito. Rápido, Alfonso, el ranking general de todos los sujetos evaluados el año pasado, en términos generales, los primeros 5, los últimos 5. Bueno, mira, dentro de los primeros 5 está el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco con un 99,93, el Consejo Estatal de Trasplantes de Órganos y Tejidos, Comisión Estatal del Agua, el Hospital Civil de Guadalajara, Servicios de Salud. Esos son los primeros lugares, mientras que los últimos fue el Partido Nueva Alianza, Partido del Trabajo, Instituto Tecnológico de Superior de Chapala. Vale la pena decir que 77 sujetos obligados están de 90 a 99. De 104. De 104. 17 sujetos obligados están en el rango de 80 a 90, lo que significa que en términos generales son buenas calificaciones y lo ha dicho la presidenta de varias ocasiones, pero no es suficiente. Debemos de aspirar al 100 y aunque se elevó mucho la calificación y aunque un porcentaje muy alto esté en el rango de 90 a 99, es importante seguir publicando información. Que hay un avance y que son buenas noticias. Así es. Sin duda. No, por favor, María. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la seguramente invitación. lo tendremos aquí en otro espacio porque estaremos muy al pendiente de estas evaluaciones. Cuando gusten, aquí estaremos. Gracias. Vámonos a la pausa, Vicente, y regresamos con más temas de su interés. C7 Transparencia. C7 Transparencia. De regreso aquí en C7 Transparencia, le recuerdo la línea telefónica, cualquier comentario, cualquier pregunta, 3030-5307, 3030-5307. Y es momento de platicar de un congreso de datos personales que se va a realizar en el mes de febrero, Vicente. Sí, así es, el Hospital Civil de Guadalajara es la 3ª edición, si no me equivoco, Marisela, si me corriges. Es la 4ª. La 4ª. Andaba volándome la 4ª edición que hace de este Foro Nacional de Datos Personales, que me atrevo a decir, es el foro más importante a nivel nacional en la materia. Orgullosamente lo realiza el Hospital Civil y como escuchábamos ahorita el doctor Alfonso Hernández, también vale la pena resaltar, el Hospital Civil de Guadalajara quedó dentro de los 5 primeros lugares en las evaluaciones de transparencia del año anterior. Marisela,
es la directora general de Mejora Regulatoria y Transparencia del Hospital Civil y orgullosamente exdirectora jurídica del Instituto de Transparencia. Marisela, gracias, bienvenida. Gracias por la invitación. Platícanos de este cuarto foro que se realizará en el mes de febrero, Marisela. Bueno, pues primero quiero dar las gracias por la invitación que nos están haciendo a este evento, ¿no? Quiero comentar que este foro de transparencia de protección de datos en salud se lleva a cabo dentro del marco del Congreso Internacional de Avances en Medicina que año con año lleva a cabo el Hospital Civil. Esta es la edición número 17 de ese congreso y este foro se lleva dentro de ese marco. ¿Cuál es el tema principal? Bueno, el tema principal es retos en la protección de datos genéticos y biométricos. Ya mucho hemos hablado de toda la información en general, sin embargo, en este caso nos enfocamos precisamente a los datos genéticos y biométricos. ¿Cómo se lleva a cabo este foro? Este foro está conformado por 3 conferencias magistrales y un panel. En una de las conferencias magistrales nos acompaña la doctora Vanessa Díaz Rodríguez. Ella es académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, con experiencia en datos biométricos, tiene doctorado por la Universidad de Tasmania en Australia y está haciendo, así es, en Australia, y está haciendo investigaciones en relación con el flujo y las implicaciones jurídicas que tienen los datos biométricos a nivel nacional, tanto en México, Alemania, Australia, Nueva Zelanda y España. Ella es una de las ponentes con el tema datos y sistemas biométricos, te repito. Por otro lado tenemos a la doctora Laura Adriana Alvarellos. Ella es miembro experto del Observatorio de Ética y Bioética de la UNESCO en representación de México. Ella nos acompaña con el tema de datos genéticos, protección y tratamiento en general. La tercera conferencia la tenemos, nos acompañará un comisionado del IFAI, quien nos tratará la intimidad genética, derecho a saber y a no saber. Y finalmente, el panel lo tenemos conformado por 3 integrantes muy importantes, por supuesto, y con buenos cargos a nivel tanto nacional como estatal. Nos acompaña la doctora María Guadalupe Licea Castellanos. Ella es coordinadora nacional de Genética de la Procuraduría General de la República. Nos acompaña también el licenciado Carlos Daniel Barba Rodríguez. Él es ahorita la persona que está encargada del despacho del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Y el doctor José Sánchez Corona, director del Centro de Investigación Biomédica de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué temas nos van a tratar ellos? Por ejemplo, ellos nos van a manejar cómo recopilan los datos personales, tanto genéticos como biométricos, cada uno enfocado a la área en la cual se desenvuelve. Por ejemplo, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, normalmente ellos realizan exámenes genéticos para la identificación o para solicitados en ocasiones por los juzgados para la identidad de la paternidad. ¿Cómo manejan ellos y cómo los protegen esos datos? ¿Cómo los transfieren también? Porque hay transferencias tanto a nivel institucional, nacional como internacional para la identificación de personas igual, ¿no? La PGR se enfocará en el tema que ellos manejan, sobre todo ahorita lo vamos a ver con el manejo de los datos genéticos, el tema que está ahorita muy de moda por la ubicación celular, la geolocalización. Exactamente. Y bueno, cada uno, como te comento, en su área, ¿no? Y a los hospitales civiles de Guadalajara en particular, ¿qué temas les interesa por el manejo cotidiano que tienen? Todo. Fíjate que por el manejo cotidiano que tenemos nosotros manejamos datos genéticos. Vamos aclarando.
hay una situación que es el material genético, ese es el que traemos desde que nacemos hasta que morimos. Sin embargo, los datos genéticos se adquieren a través de los exámenes que se practican y a partir de ahí es considerado un dato genético y a partir de entonces es cuando el Hospital Civil y todas las instituciones de salud, llámese Instituto Mexicano del Seguro Social, cualquier institución, incluso laboratorios particulares, tenemos la obligación de proteger esos datos genéticos. Estamos diciendo que resultados de estudios, de exámenes de los pacientes. Exactamente, todos los exámenes que se hacen de ADN, de saliva, de semen, de restos óseos, a eso me estoy refiriendo. Todas las instituciones de salud, hospitales particulares, tenemos la obligación de llevar a cabo esa protección. Y como lo comentaba aquí el consejero, orgullosamente somos la institución de salud a nivel nacional, permíteme mencionarte, que nos encargamos de llevar a cabo un foro de tal magnitud. Creo que la semana pasada me comentaban del Instituto Federal de Acceso a la Información, dice, es que es muy completo este evento, es muy completo y es a nivel nacional. No hay ninguna institución de salud que lleve a cabo un foro o de tal magnitud. Sí, la verdad es que vale la pena destacar cómo ha venido evolucionando este foro y que llega a los niveles de especialización que vemos el día de hoy. Siempre hemos platicado aquí, Mayra, tú y yo hemos tenido la oportunidad de platicar mucho sobre el tema de protección de datos personales, pero se va uno al dato del recibo, de teléfono, de la credencial del lector o de los datos que nos recaban cuando va a comprar un bien y servicio que te piden el teléfono, el domicilio. No, es mucho más allá el mundo de la protección de los datos personales. Y no solamente personales, sino sensibles. No hay dato más sensible para ti, para Marisela, para mí o para cualquiera de las personas que amablemente nos ven, que nuestros datos de salud, qué enfermedad tenemos, a qué estamos predispuestos a ser enfermos, etcétera, etcétera. Nuestros registros dentales, nuestros registros de retina, de iris, de todo este tipo de situaciones que requieren una especialización mayúscula y que apenas empieza a generar la cultura de la protección de estos datos. Porque hay una industria, hay que decirlo de manera clara, hay una gran industria que está detrás de estos datos. Doy nada más 2 casos. Las farmacéuticas y las compañías de seguros. Así es. Imagínate para ellos lo que significa estos bancos de datos que tienen la obligación de proteger no solo el Hospital Civil, el IMSS, el ISSSTE o cualquier institución de salud pública, sino todos los hospitales y los laboratorios privados. Entonces estamos hablando de una industria increíblemente grande, con intereses económicos aún más grandes, de hecho transnacionales, internacionales, con un mercado cautivo como el que somos pues todos los ciudadanos que en mayor o menor medida acudimos a que se nos brinde algún servicio de salud. Por eso la importancia de este evento que realiza el Hospital Civil. Mayra. ¿Quiénes están invitados? ¿Hospitales particulares también? ¿A quiénes están llegando esta invitación? Bueno, aprovecho la oportunidad que me das para invitar al público en general, quien se encuentre interesado en estos temas, que yo creo que hoy en día nadie debemos de pasar por desapercibidos, ¿no? La convocatoria y la invitación es abierta. Quien guste participar, puede entrar a la página del Hospital Civil de Guadalajara e inscribirse. Quiero comentarte, Mayra, que este evento se lleva a cabo en coordinación con el Instituto de Transparencia y la Universidad de Guadalajara. Entonces, somos instituciones que tenemos mucha gente por detrás, ¿no? El Instituto de Transparencia por la Protección de Datos, como órgano garante, Hospital Civil, por las cuestiones médicas, y Universidad de Guadalajara. Bueno, somos un hospital escuela y dependemos de la universidad, formamos parte de la Universidad de Guadalajara. Entonces, es abierto al público en general, estudiantes, académicos, en general, quien guste participar. La inscripción estará abierta a quien. Quiero hacer mención que es gratuita. Exacto.
probablemente cuando ingresen a la página del Hospital Civil encontrarán, tienen que irse a buscar este foro. Este foro es gratuito, no cobra ningún 5 para que no para que tenga todo el mundo la oportunidad de participar. ¿Hay una fecha límite para inscribirse? La fecha límite, mira, la inscripción se abrirá en unos días más, permanecerá abierta hasta que ahora sí tengamos cupo el lleno total, ¿no? Esperamos alrededor de, no sé, 600, 700 personas, ojalá, esa es nuestra meta, o probablemente más. Ojalá. Por la importancia del tema. ¿Dónde se va a llevar a cabo? Este foro se lleva a cabo dentro de la Expo Guadalajara, en el Salón de Eventos de la Expo Guadalajara. Iniciará a partir de las 8 de la mañana con las inscripciones, el registro más que nada por las inscripciones pueden llevarlas a cabo electrónicamente y hasta las 3 de la tarde está contemplado. ¿Y ustedes internamente a quiénes están haciendo la invitación? Los doctores deben estar muy empapados en estos temas, enfermeras, algunas áreas en particular. ¿Quiénes van a acudir con ustedes? No, con nosotros acude la mayoría del personal. De hecho, todos estamos involucrados de alguna manera en la protección de datos. Desde que llega el paciente por primera ocasión al Hospital Civil, se le hace saber que sus datos son personales y que tenemos la obligación de protegerlos. Así es de que desde el ingreso prácticamente cualquier persona que tenga contacto con pacientes y que maneje información de pacientes. Bien, gracias Marisela Valle por habernos acompañado esta mañana y aquí estaremos recordando en este espacio la importancia y las fechas de este congreso. Gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, gracias. Vámonos a la pausa, regresamos con más. C7 Transparencia. C7 Transparencia. Seguimos aquí en C7 Transparencia. Les recuerdo la línea telefónica 3030-5307, 3030-5307. Vicente. Mayra, bueno, pues nos acompañan el día de hoy dos entrañables amigos críticos de la materia de la transparencia. El maestro Rubén Alonso, jefe del Departamento de Ciencias Sociales de la UNIVA. Rubén, muchas gracias que nos acompañas el día de hoy. Y el licenciado Augusto Chacón Benavides, un observador social, articulista del periódico Milenio y actualmente dirige a la Fundación Jalisco ¿Cómo Vamos? Que últimamente hemos visto que hace una buena cantidad de estudios sobre la realidad social de los jaliscienses. La verdad es que les agradezco mucho que estén acompañándonos el día de hoy en un tema un poco denso, he de decirlo, lo decíamos ahorita de broma en el corte, cuál es el estado de la cuestión. Y partiría de lo básico. ¿Es necesaria y sirve la transparencia en las democracias? A cualquiera de los dos. ¿Y para qué sirven? Yo creo que la transparencia es necesaria como un símbolo de que en efecto estamos viviendo en una democracia. El para qué sirven es la pregunta de los 64,000 o lo que corresponde si traemos la moneda a valor actual. Todavía no llegamos a ese punto en la democracia mexicana, y no estoy hablando solo de la transparencia, también de lo electoral, en el que estos gestos que da el sistema político que elegimos para gobernarnos se traduzca a la vida cotidiana de las personas. Que los gobiernos o los organismos obligados a ser transparentes adquieran tal o cual rango según el cumplimiento de las normas legales que vela el ITEI, todavía no le dice nada a la gente, o yo no conozco una persona que diga vamos a irnos de vacaciones porque fíjate que ya tenemos organismos muy transparentes. Hacia eso debemos apuntar, es decir, la transparencia sí sirve. ¿Cómo la hacemos funcional? Que nos diga Rubén. Sí. Bueno, mira, es connatural en las relaciones sociales y humanas la transparencia. Es una cualidad que se obtiene a través de una serie de acciones, que es lo que pues, nos lleva aquí Augusto a señalar, porque sin confianza, sin transparencia no hay confianza. Desde las relaciones interpersonales, no digamos cuando uno delega y confía
el ejercicio de una función colectiva como es el poder público. Las leyes de transparencia han venido a recuperar aquello perdido, o que más bien que nunca se había tenido, que cualquier persona tenga los elementos para poder observar, guiar, sancionar incluso, o elementos para poder emprender un proceso de sanción, el ejercicio del poder público realizado de manera distinta a su naturaleza. ¿Cómo hacerlo? Pues construyendo gobiernos abiertos o construyendo instancias que ejercen funciones públicas abiertas. Más allá de publicar información, es que ésta esté disponible sin ninguna traba y sin ninguna complicación. Esto provocará gobiernos transparentes, no a la inversa. De tal forma que un gobierno abierto es un gobierno que provoca esta cualidad que se llama ser transparente. A una persona le llamamos que es transparente cuando sus acciones son abiertas, cuando no oculta, cuando se muestra como es, incluso con sus errores, Por supuesto. Pero adquiere el valor de ser transparente. Él no me engaña, no me presenta otra cara. ¿Consideran que a los sujetos obligados a la autoridad, como se dice, ya les cayó el 20 de la importancia, de los beneficios, de la transparencia para los ciudadanos y para ellos, para las autoridades, o todavía no? ¿Lo ven simplemente como, híjole, tengo que publicar ni modo, híjole, ya llegó el una tiempo? Una solicitud. Ajá. Yo creo que hemos avanzado, que sí, los funcionarios y los gobernantes cada vez le ven un poco más de sentido a esto de ser transparente. ¿Y por qué ese sentido? Justo porque lo que decía Rubén, porque al final de cuentas gobernar se vuelve más simple cuando la gente confía. Cuando tenemos a nuestro favor a las personas a las que nos debemos, el ejercicio de gobernar y de llevar una familia y de conducir una clase en un salón se vuelve más sencillo. Es decir, la transparencia como una herramienta para transitar hacia la confianza. Hemos avanzado, todavía falta. Estamos, me parece, todavía en el nivel en el que los sujetos obligados se conforman con cumplir las reglas mínimas y básicas. Sí, mira, el reclamo de la transparencia, siempre sobre todo con la construcción de gobiernos democráticos liberales, el tema de ser, aunque no se le llamaba transparencia, pero siempre ha sido el reclamo. Incluso desde el poder público se justificaba el ocultamiento y la opacidad. Después transitamos a lo inverso y hoy construir un gobierno legítimo o legitimado socialmente solo es a través de la apertura. El instituto cumple 10 años ahora, en este 2015, pero una ley que dinamice y le garantice a la persona, a cualquier ciudadano, su derecho a acceder y obtener información, está desde el 2002, o sea, tenemos 13 años. Entre este lapso tenemos personas más interesadas, otras más preocupadas, pero es un tema incluso ya de una forma o de otra que ya es una exigencia cotidiana en el ejercicio del poder público, en la búsqueda del poder público, incluso desde el trámite mismo, ¿no? La gente está, ya se ha metido en lo cotidiano. Falta encontrar aquello que más le resuelve asuntos de lo cotidiano a las personas. Por supuesto. En la etapa de crisis institucional que vive el país, particularmente, que ha venido degradándose, pero que estalla a partir de los acontecimientos del año pasado, Tlatlaya e Iguala, y esta crisis que, al menos yo así lo percibo, a lo mejor me equivoco, ustedes me lo dirán, de la continuidad pertinente de la democracia electoral tal y como la conocemos en el país y en un proceso electoral en el que estamos inmersos, en donde la ciudadanía expresa de diferentes maneras la desconfianza que tiene a su gobierno municipal, estatal, federal, a su legislativo local y a su legislativo federal, y en términos generales a cualquier ente de gobierno.
¿cómo hacer? Porque de pronto acabo percibiendo que parecemos el perro que se quiere morder la cola y simplemente empezamos a dar vueltas en círculos sin poderlo cerrar. ¿Es equilibrada la calidad de nuestra democracia electoral frente a la calidad del esquema de acceso a la información en el país? ¿Y cómo le podemos hacer para que estos esquemas no se queden en la transparencia cínica? Antes nos imaginábamos que sucedían tales cosas. Hoy podemos acceder a muchas de ellas. Ya sabemos, ya no nos las imaginamos, ya sabemos cómo suceden. Sin embargo, en la mayoría de los casos sigue sin suceder nada. Simplemente nos lo imaginábamos y ahora lo sabemos. Pero, y regresamos a la pregunta original, ¿para qué? Sí, digo, el para qué, tanto en la democracia electoral como en los temas de transparencia, es para mejorar la calidad de vida de la gente, para que haya más justicia, para que todos sean tomados en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Que uno de los objetivos de la transparencia es no solo poner el gasto o ciertas acciones mínimas, sino llegar al extremo de poner el mecanismo de decisión que llevó la autoridad a determinar algo. Eso no es todavía transparente. Y tenemos muy a la mano, y para los televidentes será muy cercano, medir más esto a través de lo electoral. Hace no tanto, hace 14 años, en el año 2000, todavía temas como robo de urnas, embarazo de urnas, desconfianza, era la constante. Todavía nos peleábamos si en un partido estaba el color de la bandera, si en otro estaba el color de la Virgen de Guadalupe. Debates increíbles a estas alturas. Ya rebasamos eso, confiamos en el proceso electoral, pero todavía no se refleja en nuestra vida cotidiana. Al grado que esta elección intermedia se ve no solo como una validación de los actuales gobernantes y de los partidos, sino del mismo sistema electoral. Si la gente no va en un porcentaje importante a votar, es una muy mala señal para la democracia electoral. La gente no le está viendo sentido con todo y que ha hecho su parte y que se jugó la vida durante mucho tiempo para llegar a esa democracia electoral. ¿En qué momento la transparencia corre el peligro de caer en el mismo abismo? De que, como decías, Vicente, estemos en una posición cínica. Pues yo me llevo este dinero y ya está dicho ahí, ustedes véanlo y ya sé, ya calculo que va a ser una semana, 2 en casos extremos de medios de comunicación dándome lata, pero como se decía en el siglo XIX, la vergüenza pasa, el dinero se queda en casa. Tenemos que llegar a ese extra, a que la transparencia tenga sentido no para los expertos, no para los técnicos, no para un funcionario que tiene la obligación de cumplir ciertos requisitos, sino para la gente del común. Es decir, ¿para qué la democracia electoral? Para mejorar la vida de las personas, para construir una sociedad sólida, con confianza, con capital social fuerte. ¿Para qué la transparencia? Para lo mismo. No para cumplir reglas de operación, para incidir en la vida de la gente. Y vamos a ir a una pausa y lo vamos a dejar con información importante. ¿Qué pasa con esa autoridad que no cumple? ¿Hay sanciones? Vamos a esto. C7 Transparencia. En 2014, el Instituto de Transparencia puso a disposición de la sociedad una herramienta electrónica que permite dar a conocer quiénes son los funcionarios públicos que han incumplido con la Ley de Transparencia en el Estado. Para conocer esta información es necesario ingresar a www.itei.org.mx, localizar el banner rojo que se encuentra en el portal del Instituto, en la página principal, que contiene el eslogan: eres funcionario público, cumple con la transparencia, no te quemes. Al ingresar a esta parte hay que ingresar parámetros de búsqueda, donde se puede establecer quién es el nombre del funcionario público o buscarlo por fechas o por tipo de autoridades, etcétera. Una vez estableciendo los parámetros de búsqueda, se desplegará una información exportable a Excel, donde ustedes podrán encontrar quiénes son los funcionarios públicos que incumplieron, cuál fue la causa de este incumplimiento, cuál fue la sanción que impuso el Instituto de Transparencia y si la autoridad ya cumplió o no. Como ustedes pueden ver, se trata de una herramienta sencilla de utilizar, que está a disposición de toda la ciudadanía y que les invitamos a que ustedes puedan consultar. C7 Transparencia.
C7 Transparencia. Ya estamos en la recta final de C7 Transparencia y es momento de conocer las noticias ITEI. C7 Transparencia. Durante su primer sesión de este año, el Consejo del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco aprobó el Plan de Evaluación a Sujetos Obligados 2015, el cual contempla revisar a 125 ayuntamientos, 10 partidos políticos, así como a los programas económicos y sociales de distintas dependencias gubernamentales. La presidenta del Consejo del ITEI, Cintia Cantero Pacheco, explicó que con las evaluaciones se busca garantizar que durante el año electoral los ciudadanos puedan acceder a la información fundamental que deben tener publicada en Internet todas las autoridades y que además esté completa, actualizada y vigente. Cantero Pacheco aclaró que las evaluaciones comenzarán en febrero próximo, pero los resultados se darán a conocer hasta que concluya el proceso electoral, con el fin de que no se presten como elementos para golpeteo político. Sin embargo, consideró que la medida es positiva, pues motivará a las autoridades a tener publicada la información, porque en cualquier momento pueden ser evaluadas las instituciones. Con los resultados de los sectores cultura, medio ambiente, movilidad, salud y seguridad de organismos públicos descentralizados, de organismos públicos desconcentrados, del Poder Judicial, organismos autónomos y del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, esta semana el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco concluyó el programa de evaluación de la publicación de información fundamental 2014. Los integrantes del Consejo del ITEI destacaron que al finalizar el año hubo una notable mejoría en las instituciones evaluadas de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, partidos políticos y organismos públicos respecto de las calificaciones que habían obtenido en 2011 o 2012. Los integrantes del Consejo del ITEI destacaron que al finalizar 2014 hubo una notable mejoría de las instituciones evaluadas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como partidos políticos y organismos públicos respecto de las calificaciones que habían obtenido en 2011 o 2012. De acuerdo con los consejeros, la calificación global que obtuvieron las 104 autoridades evaluadas en 2014 fue de 90, y es de reconocer que 72 de estas instituciones están por encima de la media con calificaciones de 90 a 99 puntos. 4 de ellas alcanzan los 90 puntos y están décimas por debajo de la media, en tanto otras 30 registran menos de 80 puntos de calificación y solo 4 sujetos obligados no aprobaron la evaluación. En rueda de prensa, el director de Investigación y Evaluación del ITEI, Alfonso Hernández Godínez, presentó en las instalaciones del instituto los resultados de la evaluación a los sujetos obligados. De acuerdo con el director de investigación, en relación con las obligaciones comunes a todas las instituciones públicas revisadas, la fracción más incumplida fue la número 5 del artículo 8, misma que hace referencia a la información administrativa, financiera y patrimonial de organismos públicos. Este viernes y sábado continúa en Colotlán, Jalisco, el Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales que organizan el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara y el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco. El fin de semana correspondió el turno como ponente a Alejandro Gómez Rivera, maestro en formación directiva y coordinador de planeación del ITEI, impartir el módulo de archivos, el cual fue seguido con gran interés por parte de los alumnos asistentes al Centro Universitario de Colotlán. El sábado correspondió el turno al periodista Sergio Velasco, quien compartió con los estudiantes del diplomado la importancia de una agenda mediática para la transparencia en Jalisco, así como algunas estrategias de promoción gubernamental para posicionar políticas públicas. El diplomado continuará durante el último fin de semana de enero y concluirá a finales de marzo próximo. Noticias transparentes, ITEI. Ahí lo tienen, esas fueron las noticias de los últimos días. Y seguimos charlando con nuestros invitados. Mencionaban ustedes que sí hay un avance en este tema de la transparencia. ¿Y qué pasa en este año electoral particularmente? ¿Servirá este avance para que el ciudadano cuestione a los partidos, tema de recursos, de con cuánto personal cuenta, o se quedará en el aire esas preguntas, esos comentarios, esas quejas? ¿Cómo ven ustedes este año electoral? Bueno, mira,
a reserva de ver algunos datos, pero en los últimos 10 años, en los pasados 10 años, hay un incremento, curiosamente, de solicitudes de información, no en el previo al proceso electoral, es decir, precampañas y campañas, donde hay un cierto repunte de solicitudes, de acuerdo al sistema de solicitudes de información que lleva el instituto, se da en las transiciones de gobierno. Es decir, cuando están saliendo, ya hay autoridades electas y los que van a entrar solicitan información para conocer a dónde van a entrar. Y los que salen, uno que otro se quedan con las ganas de seguir conociendo la información que ellos procesaban o generaban en el ejercicio de su función. Pero curiosamente no hay al menos, a no ser que empiece a registrarse en este proceso electoral ya en curso, el buscar y obtener información puntual sobre aquellos que han ejercido una función pública y hoy se presentan ante la sociedad, que sí ayudaría en el proceso electoral para tener elementos objetivos y ciertos de quién es el que quiero o se puede elegir. Pues ese es un reto ahí que me lleva a esta parte con lo que quisiera enfatizar, que comentábamos en el corte. No le vaya a pasar a los órganos electorales lo que le pasó a los órganos de garantes de transparencia, lo que le pasó a los órganos garantes o los órganos electorales, y es centrarse en la democracia formal, cumpliendo las formas de un proceso democrático y no ir al fondo de lo que es el sentido de la democracia a través de la participación ciudadana en una elección. Que no le pase a los órganos garantes de quedarse en la formalidad de publicar información y no ir al fondo de la información que requiere la gente para mejorar su calidad de vida mediante incluso el ejercicio de la participación ciudadana. Los órganos garantes deberían, estimo, apuntar más que en el cumplimiento formal de lo que marca en la ley de información fundamental, a estar observando el comportamiento social y las necesidades de información que la sociedad necesita y grupos específicos necesitan de acuerdo a las coyunturas para el ejercicio de sus funciones. Hay un proyecto fuerte de un tren bala, debe haber información específica de ese tren, de un aeropuerto, de un tren ligero, de una crisis de justicia, de procuración y de administración de justicia en Tlatlaya y en Ayotzinapa, pues no puede dejar margen a la falta de información. Si no, pues, minamos a las propias instituciones. Si los órganos garantes están observando estas coyunturas, observaremos que hay información de mayor utilidad y que la gente requiere que un enlistado de 70 obligaciones de información fundamental. Señor Augusto, para terminar, ¿hacia dónde tienen que caminar desde su punto de vista, como comenta Rubén, el esquema, de los órganos garantes de transparencia, pero voy más allá, incluso los órganos constitucionales autónomos que se supone se crean en buena medida en representación de la colectividad ciudadana y fuera de los formales establecidos en la Constitución del Estado mexicano como el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial? En una democracia es tal en tanto se construye entre todos. En México se ha gastado mucho ese decir entre todos porque ha terminado por equivaler a decir nadie. Por todos me refiero a cada uno de nosotros, a cada uno y cada una de quienes nos están viendo. Interesarnos en las cosas comunitarias fortalece nuestra democracia. Afortunadamente, como dices, Vicente, y ante la desconfianza que nos generaban las autoridades, tuvimos que crear organismos intermedios, un poco viendo hacia la formalidad de un funcionario y mucho viendo hacia el componente ciudadano de las acciones. Se ha pervertido un poco eso, por lo que decía Rubén, por caer demasiado en el formalismo y dejar de ver las necesidades concretas de los ciudadanos. Pero eso no va a suceder, nadie nos va a resolver los problemas como ciudadanos si nosotros mismos no nos hacemos cargo de lo que está ahí. Tenemos un buen vehículo, ha ganado legitimidad, ha ganado eficacia, que es el ITEI, sin duda. Hay que usarlo. Aún el mejor vehículo estacionado y sin que nadie le dé el uso adecuado, termina por echarse a perder.
¿Y de quién depende eso? Pues de nosotros, los ciudadanos. Nadie nos va a hacer el trabajo de construir ciudadanía que nosotros no hagamos, y tenemos un déficit de ciudadanía en Jalisco, particularmente en el área metropolitana de Guadalajara. No somos dados a participar en casi ninguna organización comunitaria, ni siquiera en las sociedades de padres de familia de las escuelas de nuestros hijos. Eso lo tenemos medido en Jalisco cómo vamos. ¿Y eso cómo se va a resolver? No podemos seguir posponiendo nuestro bienestar al siguiente gobierno, al siguiente legislador, al siguiente presidente municipal. Lo tenemos que resolver hoy en lo que está a nuestro alcance, a través de esos organismos que nos pertenecen, los organismos autónomos. Por ejemplo, en este caso concreto, el ITEI. Hay que recurrir a él, hay que entrar a la transparencia. A final de cuentas, yo estoy convencido que el simple hecho de que el ciudadano ponga los ojos en el hacer de los gobernantes, de inmediato tiene un efecto benéfico. Si es con certeza, si es con conocimiento técnico, es irrelevante. El gobernante se siente revisado desde que el ciudadano pone la vista, y el gobernante lo sabe. Y eso en automático va a ir generando un cambio a nuestro favor. No quedarnos en la queja como cotidianamente nos decimos, ¿no? Sí, es construir lo que queremos, no que nos lo construyan, como diría, y nos acaba de explicar muy descriptivamente Augusto. Usemos el carro. Sí, hay que usar ese carro, ¿no? Es una marca europea deportiva o es una gran... No importa, es nuevo, funciona bien, los operadores han dado la cara de manera adecuada, hay que avanzar en la parte didáctica, es decir, el ITEI tiene que enseñarnos también a usar la información, no solo a estar mirando a los gobernantes, sino voltearnos a ver a nosotros para decir, yo te puedo ayudar a buscar esa información o guiarte. Esa parte será muy importante porque de entrada ya tenemos una institución confiable y no hay muchas de las que podamos decir eso. Yo te puedo explicar esa información que ahorita lo decíamos, ¿no? Tal vez lo encuentro yo como ciudadano, pero no le entiendo. ¿Quién me ayuda a traducir? ¿Con qué se come, verdad, esto? ¿Qué me dijo sí o no, verdad? Como en arameo. Como en arameo y sí, la resolución, es la información que se publica, incluso hasta orientarles, ¿para qué te sirve esto? Claro. ¿Para qué lo puedes utilizar? Sí. Bien, pues estamos llegando al final. Mil gracias, licenciado Augusto, mi estimadísimo maestro Rubén, mil gracias por acompañarnos el día de hoy, Mayra. Un gusto, Vicente, Igualmente. espero verte pronto. Claro que sí. Gracias a usted por su atención, lo esperamos el próximo martes a las 10 de la mañana. C7 Transparencia.